contento de estar aquí por varios motivos, pero el más importante es que aquí existe para mí un contexto de afectividad grande. Por eso, porque hay varios profesores que he compartido con ellos y más que ser su profesor, como él ha dicho, he sido su compañero de trabajo durante el tiempo que estuvieron conmigo en España, y quiero decir que he aprendido de todos ellos, seguro que más que ellos de mí, pero hemos trabajado juntos y sobre todo hemos elaborado, como he dicho antes, una afectividad importante. Me siento entre amigos y muy contento de estar aquí. La charla que voy a daros le he puesto un título que puede pareceros un poco provocativo, pero yo interpreto así la agroecología. Aquello que yo, sobre lo que he trabajado durante los últimos 40 o 50 años de mi vida, es intentar dar esta dimensión a la agroecología como enfrentamiento a la modernidad capitalista. Mi nombre es estoy jubilado, porque soy muy viejito, y trabajo en Argentina también bastante, vivo allí, de hecho, más que en España en estos momentos, y la charla que voy a daros tiene 6 partes. Una primera en la que voy a hablaros sobre esto, sobre qué es la modernidad capitalista y cómo la perversidad que tiene su funcionamiento y sobre todo la acción que lleva a cabo la ciencia que ella produce, ocultando la existencia de otras parcialidades socioculturales distintas a las que invisibiliza. Genera, como veremos más adelante, producciones de no existencia. Hace unos años leí un libro de un investigador que se llama Boaventura de Sousa Santos, seguro que le conocéis porque trabaja mucho aquí en Brasil. Él es de Portugal, pero ha vivido aquí casi toda su vida y ha trabajado por aquí. Y escribió un libro que me impresionó mucho. Es un libro que era el resultado de una investigación que hizo en varios países, en 6 o 7 países, con investigadores de cada uno de esos países, para intentar encontrar estrategias de enfrentamiento al capitalismo desde los movimientos sociales, desde la gente. Y cuando leí ese trabajo me impresionó mucho porque realmente lo que yo venía haciendo desde toda mi vida, desde que empecé a trabajar en la universidad y a formar junto con otros lo que luego se ha conocido como agroecología, nuestro objetivo era eso, desde el manejo de los recursos naturales, elaborar formas de acción social colectiva que se enfrentaran a la modernidad capitalista. La primera parte, el primer apartado va a versar sobre esto, sobre definir la modernidad capitalista y la perversidad social. Después voy a hablar de la génesis y evolución de la agroecología, que como veréis, tiene esta parte tiene una parte prácticamente es biográfica, porque yo desde que empecé a trabajar en los años 80, fijaros, empecé a trabajar aquí, en Argentina, no, en Latinoamérica, y la génesis y evolución de la agroecología
prácticamente se lleva a cabo en su totalidad desde aquí. La agroecología surge en Latinoamérica y luego se expande a todo el mundo. La tercera parte es para hablar de cómo cómo se elabora este enfrentamiento a la modernidad capitalista desde el manejo de los recursos naturales, y después voy a centrarme en cada uno de los niveles de territorialidad en los que trabaja la agroecología, desde la chacra, la finca, hasta el intento de trabajar globalmente, pasando por el nivel de comunidad local y el nivel estatal. Y termino con una breve reflexión, que no sé si llegaré, porque me han dicho que tengo que ser muy breve, que no debo hablar más de 40 minutos. Voy a intentar hacerlo, hacer un esfuerzo grande. Bien. Bueno, voy a hablar de la perversidad de la modernidad capitalista. Bueno, como sabéis, la modernidad capitalista surge en Europa y se va configurando de tal forma que protege su forma de conocimiento, la forma de conocimiento que genera, la protege con una estructura de poder basada precisamente en eso, ¿no? En la ciencia, que se define como la portadora de la verdad, encuentra la verdad de las cosas. Boaventura de Sousa Santos habla de las monoculturas de la mente y dice que hay 6 monoculturas. La primera es la monocultura, del saber científico, que teje todo lo demás. La segunda, la del tiempo. Fijaros que la modernidad capitalista, lo que nosotros somos en la actualidad, no es más del 30% de lo que existe en el planeta desde el punto de vista cultural. Sin embargo, lo que invisibiliza todo lo demás y se impone sobre todo lo demás, estableciendo una manera de percibir el tiempo de carácter lineal. Existe lo atrasado y existe lo avanzado, que es lo importante. Lo atrasado no significa nada. Establece una línea en el tiempo. Después habla de naturaliza la jerarquización de diferencias, estableciendo lo más importante, la de la etnicidad. Los blancos, altos, rubios, con los ojos azules, son los importantes y los que hemos hecho realmente la modernidad. Pero establece muchas más diferencias. Las coloco ahí de una manera. Después, la ciencia trabaja a un nivel universal, es decir, establece asertos que se mantienen como verdad en todos los lugares y lo hace de una manera globalizadora y utiliza una manera de manejo de los recursos naturales y de producción basada en la industrialización de la vida, en, como veremos, generar una manera de ser y de vivir. Pero estas monoculturas, fijaros, legitiman, y pongo ahí en rojo falsamente, la legitiman como dominadora de la naturaleza y de las demás formas de conocimiento, porque nos hacen crear una ilusión, que es falsa, pero la ilusión de poder establecer explicaciones completas, objetivas, universales y atemporalmente verdaderas, y que permiten predecir el funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad. Fijaros qué visión, que la mayor parte de las parcialidades socioculturales del mundo
perciben el hombre como parte de la naturaleza, integrado en él, en la naturaleza. Nosotros no, nos salimos de la naturaleza para dominarla. Qué ingenuidad, ¿no? Poder dominar algo de lo que formas parte dentro de lo que está. Bueno, ambas, la modernidad capitalista y su ciencia convencional, funcionan desarrollando creaciones de no existencia que se elaboran a través de una estructura de poder sobre todo lo que se escapa, lo que es ajeno al mantenimiento de su hegemonía y del orden social que se va desplegando históricamente sobre ella. Y consigue de esta forma invisibilizar otras culturas a través de la descalificación, del desprestigio, hasta conseguir ocultarnos lo que realmente aparece allí. ¿Queda claro? ¿Me entendéis? Sí. Muy bien. Pequeño atasco. Bien. Bueno, sin embargo, fijaros, en las últimas décadas se está produciendo un cambio importante. Se está produciendo un cambio importante como consecuencia de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. En la actualidad hay una crisis ambiental enorme que está determinando que tengamos que cambiar la economía y ir hacia el no crecimiento, aunque mucha gente se ponga nerviosa y los gobiernos no digan nada, pero es imposible seguir con el tipo de economía que tenemos, porque está destrozando el planeta, y la crisis es económica, ambiental, sociocultural, global, ¿no? Está determinando que la modernidad capitalista empiece a aceptar que tanto ella como la epistemología de la que surge realmente son parcialidades de otras formas de conocimiento que existen, sin las cuales no puede resolver los problemas en que nos encontramos. La ciencia está llegando a a aceptar que ella sola no puede y que necesita la epistemología y las formas de crear conocimiento de otras parcialidades, porque si no la crisis que tenemos no podemos sobrepasar. La ciencia, en definitiva, acepta el desaprovechamiento de las potencialidades de otras parcialidades socioculturales que ella ha ocultado, como os he dicho antes, al imponer un funcionamiento en el tiempo, una localización limitada, una especificidad ecosistémica y una subjetividad explicativa que muchas formas de conocimiento le llevan a resolver claramente los problemas. Sin embargo, fueron invisibilizadas. Hasta aquí, fijaros lo que Boaventura de Santos Sousa dice. La agroecología, basándome en lo anterior, puede definirse como una estrategia de combate a esta ocultación y desaprovechamiento, para devolver la visibilidad a esas otras formas de conocimiento que realmente pueden y tienen que ayudarnos a superar la crisis civilizatoria en que nos encontramos. Para ello, la agroecología lo que hace es generar formas de manejo de los recursos naturales mediante infraestructuras organizativas que utilizan una manera de crear conocimiento transdisciplinar. Fijaros, esto es importante. ¿Sí? Bien. ¿Así mejor? Bueno, la
reflexión transdisciplinar es importante porque implica no solo que la agroecología se mueva utilizando los conocimientos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales para tomar de aquello que le permite realizar sus conceptualizaciones y sus explicaciones del mundo, sino que también acepta que otras formas de conocimiento permiten comprender las cosas fuera del conocimiento científico. Tanto el conocimiento científico como desde la sabiduría popular, dentro del conocimiento campesino e indígena, que las distintas etnicidades en el mundo han ido configurando. Fijaros, y no solo eso, algo importante también, dentro de los contenidos históricos que han sido generados por la lucha de muchas parcialidades socioculturales para liberar en su enfrentamiento al capitalismo a lo largo de la historia. Esto ha generado unos contenidos históricos que la agroecología toma para elaborar sus construcciones. Se construyen de esta forma alternativas de producción, pero fijaros, no solo de producción, de circulación y de consumo de alimentos. La agroecología no es solo producir, es producir, pero llegar hasta el consumidor y generar mercados alternativos, como veremos ahora, donde no exista la lógica del lucro, y desde donde se pueda trabajar dando un paso más y mostrando que el consumo es un acto político imprescindible y que localmente se pueden construir sistemas agroalimentarios que se enfrenten al sistema agroalimentario global que nos está actualmente destrozando. Más aún, fijaros, a través de eso la agroecología pretende llegar a elaborar propuestas liberadoras que se enfrenten a esa creación de no existencia que hemos definido antes a través de lo que ha hecho Boaventura de Santos Sousa. Me estoy yendo para un lado equivocado. No, aquí. Bien. Bien. Bueno, voy a hablaros ahora de la génesis y evolución de la agroecología. Como os he dicho, desde los años 80 yo empecé a trabajar en estos temas y empecé a trabajar descubriendo cosas que voy a contar aquí ahora. Fijaros, la agroecología es una construcción popular que surge de una alianza entre sectores campesinos e indígenas con técnicos que les han acompañado en su trabajo de muy diversa naturaleza, de ahí el carácter multidisciplinar que decía, y que con una experiencia distinta vinculada a distintas ONGs trabajaron en Latinoamérica durante mucho tiempo. Todavía trabajan en algunos sitios, aunque con crisis muy grande. Pero, en principio, puede hablarse de 3 etapas de la agroecología. ¿Qué pasa? La primera etapa de la agroecología se extiende a lo largo de los años 80 de la pasada centuria y yo la llamo de resistencia y construcción campesina e indígena. Veréis, surge como consecuencia del intento de introducir las semillas de alto rendimiento después de la Revolución Verde y constituye
el trabajo de distintas parcialidades socioculturales. Voy a deciros cómo, a contaros un poco cómo yo descubrí esto. En 1980, en la época del sandinismo, cuando la revolución en Nicaragua, a mí me invitaron a una reunión que había, que era una reunión que era el primer encuentro intercontinental campesino e indígena. Yo no sabía por qué había ido allí. A mí me habían invitado, fui muy contento y íbamos, había como 4 o 5 ponentes y yo era uno de ellos, sin saber por qué. Y dábamos charlas y de pronto se vaciaba el lugar donde estábamos y solo nos encontrábamos los conferencistas, que nos llamaban. Los demás desaparecían. Y hasta que en un determinado momento, cuando iba a empezar otra conferencia y ya volvía toda la gente a reunirse, un cura que se llamaba Diamantino me llamó y nos dimos un abrazo, y era él que me había invitado, porque era un cura de la Teología de la Liberación que había estado por aquí mucho tiempo y que estaban intentando crear lo que se llama la CLOC, la Coordinadora de Organizaciones Latinoamericanas Campesinas e Indígenas. Y en aquel congreso yo observé algo que me impresionó muchísimo, y es que había, cuando se iban a discutir los temas políticos a los que luego a mí me invitaron para ver lo que estaban haciendo, pues para mí fue una experiencia increíble, pues observé que había grupos de campesinos y grupos de indígenas. Por ejemplo, había indígenas norteamericanos, de estos que miden más de 2 metros, ¿no? Una cosa increíble, yo me quedaba asustado. Y luego había quechuas, aymaras, de todo tipo. Y se reunían en distintos sitios con campesinos y discutíamos. Yo no sabía lo que era, pero me metía ya, y a través del cura este, que era amigo de todos, pues me di cuenta y vi lo que estaban haciendo. Claro, se estaban intentando elaborar una estrategia para enfrentarse precisamente a eso, a que no les quitaran las semillas las multinacionales. Estaban intercambiando sus semillas y sus formas de manejo, porque querían utilizar ese manejo como forma de enfrentamiento a las multinacionales. Por eso he puesto esto aquí del primer año. Es realmente una búsqueda de un enfrentamiento a las multinacionales. ¿Por qué? Si sin tocarse. ¡Socorro! No. ¿Qué hacemos? Pido. Mejor, pero por esto me lo vas a hacer. Vamos a empezar. Disculpad mi torpeza, soy muy torpe. Segunda etapa. Falta a segunda etapa. Sai pra frente aí. Llévatelo tú, llévatelo. Llévatelo tú a ti. Yo no lo toco mejor. Bueno, como os decía, yo encontré un espacio de diálogo, un espacio de intercambio que estaban llevando a cabo los campesinos y los indígenas. Fijaros,
para elaborar una estrategia. Realmente era siempre en la agroecología se habla del diálogo de saberes, pero el diálogo de saberes se establece entre el conocimiento occidental, el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Pero las otras formas de conocimiento llegan a articularse también. Y el conocimiento local generado por los campesinos no tiene nada que ver con el de los indígenas y las distintas etnicidades. Pero ellos iban estableciendo encuentros para ponerse de acuerdo en elaborar una forma de manejar sus distintos cultivos de tal forma que no solo no necesitaran los agroquímicos, sino que veremos ahora cómo, enfrentándose a la otra forma de manejo, demostraban que se podría llegar a establecer plataformas de sustentabilidad, que es lo que yo he llamado así. Así pues, en los años 90 se lleva a cabo por toda Latinoamérica una etapa de hibridación tecnológica y propuesta socioeconómica, donde ya el diálogo de saberes ha conseguido una articulación campesina e indígena y se construye en muchos lugares como una alternativa a la agricultura industrializada. Pero fijaros, sin la llegada del pensamiento científico siquiera. En los años 90, muchos grupos de campesinos y de indígenas, al darse cuenta que les privaban de sus simientes, lo más importante, de aquellos que ellos habían heredado históricamente como proceso de una coevolución del hombre en cada uno de los ecosistemas específicos, que se lo estaban robando, que eran algo que ellos tenían que mantener y que tenían que distribuir y esparcirlo de ellos. ¿Cómo lo iban llevando a cabo? Bueno, esto es lo que después empieza a consolidarse ya más allá. En la tercera etapa, yo lo he puesto que tiene unos límites flexibles, pero yo creo que desde el año 2000, claramente, ya hay una etapa de construcción y degradación sociocultural, porque, sobre todo, lo que interviene de una manera fuerte son los movimientos sociales. En este año, yo estuve trabajando, en esta época estuve trabajando muchísimo allí, en una época en la que pensábamos que se podía llevar a cabo, introducir dentro de los movimientos sociales la agroecología e incluso conseguir políticas públicas que la apoyaran. Y bueno, en algunos momentos se llegaron a construir y a presentarse como una alternativa a la modernidad capitalista temporalmente en determinados sitios, estrategias agroecológicas claras. Sí. Así pues, fijaros, después de mostraros en un pantallazo cómo surge y cómo empieza a desarrollarse, se podría definir la agroecología como la consecución del manejo ecológico de los recursos naturales para llegar a construir sistemas agroalimentarios locales. Y lo importante es que estos procesos... Todavía no. Lo importante de esto es que entre productores y consumidores se consiga generar un mercado alternativo. Es decir, un mercado alternativo donde el precio no lo imponga el mercado, sino que los costos de producción, valorados por los propios productores, colocándose el precio para poder vivir también, establezcan con los consumidores acuerdos para llegar a evitar que se aproveche el mercado para lastimar a otros, beneficiándote tú, y lo que supone la perversidad del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el liberalismo, la globalización, pero fijaros, lo importante es generar procesos de desmercantilización
y democratización del conocimiento. Me importa mucho que os deis cuenta, o sea, que entendáis este concepto, porque la agroecología se produce entre un conocimiento local, en un conocimiento local donde aparece el conocimiento científico, pero aparece otra parcialidad que no necesariamente está introducida en la lógica del lucro y que históricamente ha funcionado con sus propias instituciones, en sus ecosistemas, de una manera diferenciada. Y que, bueno, esto, el conseguir reproducir de alguna manera aquello históricamente, puede permitir que se desmercantilice, es decir, se quite la lógica del lucro y que haya una democratización a la hora no solo de fijar el precio, sino de fijar la forma de producir, de fijar las estrategias de los propios agricultores respecto a las parcelas que utilizan, cómo lo utilizan, y a través de un intercambio conjunto entre productores y consumidores. De esta forma, lo importante es incorporar las parcialidades socioculturales que históricamente han estado fuera del capitalismo para aprender de ellas. ¿Os dais cuenta? Ver lo que ellos nos pueden enseñar. Esto requiere algo muy difícil porque requiere romper la superioridad que la ciencia y que los técnicos, que la ciencia nos da a los técnicos sobre los agricultores o sobre los indígenas a la hora de llegar a los sitios y de trabajar. Requiere que reconozcamos que eso es falso y requiere que el proceso de aprendizaje se realice de una manera distinta y sea un aprendizaje no solo conjunto, sino con un concepto que quiero que lleguéis a comprender bien, que es el concepto de reflexividad. El concepto de reflexividad. La agroecología, utilizando esto que os voy a contar ahora más adelante, lo importante es llegar a generar plataformas de sustentabilidad con las parcialidades socioculturales ocultas, porque eso es lo que nos puede permitir, con un apoyo público, llegar a procesos de transición agroecológica. Estas plataformas, fijaros, de sustentabilidad que lleguen a funcionar, tendrían que ser soportadas públicamente. Esto que os estoy contando es algo que yo he extraído y he teorizado desde un aprendizaje que llevé a cabo con este hombre que está aquí, con Caporal, cuando él tuvo cargos muy importantes en la época, al principio del mandato de Lula, y intentamos llegar a construir lo que he llamado ahí mandatos de representatividad social, que es algo que figuraba en la Constitución brasileña, que había que llevar a cabo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, hay algo de la Constitución que dice que algo que mande el pueblo, que nos llegue del pueblo, tiene que llegar a implementarse desde un punto de vista político. Y eso es lo que intentamos generar, y llegar a generar eso es, estableciendo procesos de democratización del conocimiento, enseñando al consumidor la importante, cómo nos está envenenando la agricultura industrializada actualmente, cómo no solo a la naturaleza la está destrozando, está destrozando también la salud de la gente. Cada vez el veneno que nos están dando es más evidente que está generando un caos total. Bueno, esto es algo que tiene que ser reconocido públicamente y que nosotros podemos exigir un enfrentamiento a través de políticas públicas. Esto es lo que he querido. Bueno, muchas de las experiencias, como os he dicho, de campesinos indígenas que trabajaban por los años
70 y 80, teníamos deportes creativos increíbles y que realmente terminaban con propuestas políticas de enfrentamiento a aquello que era, bueno, lo que discutíamos, que ahora más adelante veremos cómo lo discutíamos, que es el enfrentamiento a la subordinación de los estados, a las políticas públicas neoliberales, a la degradación de la democracia como sistema representativo legal, de representación legal, y sobre todo al deterioro ideológico y operativo de los partidos y sindicatos, que tendrían que estar sometidos a supuestas exigencias del mercado salvajemente explotador. Sigue. Desde la agroecología es esto, lo que buscamos es las respuestas que aparecen de grupos campesinos e indígenas y que se articulan como disidencias disidencia al neoliberalismo y la globalización. Pero lo importante es que lo hacen desde sus identidades socioculturales que han sido ocultadas, pero que están ahí y que la agroecología quiere visibilizar, porque a través de visibilizar esas propuestas reales que están ahí, se puede conseguir, bueno, este proceso de llegar a conseguir propuestas de liberación como las que ellos plantean. Sí. Así pues, bueno, la agroecología, voy a entrar ya en la parte más técnica. Muy bien, se desarrolla en 3 dimensiones. Una primera dimensión ecológica, que nosotros denominamos técnico-productiva inicialmente, que implica obviamente demostrar claramente que no es necesario utilizar ningún tipo de agroquímicos y que utilizando un poquito de agroquímicos empieza a enfermarse la naturaleza con eso. No es necesario en absoluto, no es necesario utilizar ningún agroquímico. Hay técnicas probadas por todos sitios ya que permiten hacer un manejo de los recursos naturales de naturaleza ecológica. Pero después, la agroecología pretende generar procesos de desarrollo endógeno local. ¿Qué significa endógeno? Endógeno significa encontrar aquellas especificidades ecosistémicas que existen en cada lugar y donde existen elementos históricos que han desarrollado los grupos que han trabajado sin agroquímicos durante siglos y que han generado cosas muy importantes y que desafían claramente la monocultura lineal, del tiempo lineal que decíamos, lo avanzado frente al atrasado. Lo atrasado, fijaros, muchas veces es mucho más importante y mejor que lo adelantado. Había grupos dentro del narodismo ruso que yo estudié para analizar el funcionamiento de la agroecología como un precedente importante, que hablaban de las ventajas del atraso. La agroecología pretende aprovecharse de las ventajas del atraso, porque realmente hay muchas ventajas que la ciencia nos oculta que existan ahí y las invisibiliza. Eso es lo importante. Y llegar a propuestas de transformación socioambiental finalmente. Pero estas 3 dimensiones actúan en 5 niveles territoriales. El primer nivel es el nivel predial, la finca, donde, como veremos más adelante, se trabaja de una manera rompiendo, como ya he dicho antes, la superioridad del técnico sobre el agricultor, sobre el indígena. Ya veremos cómo la reflexividad funciona, que es el concepto que quiero que lleguéis a comprender perfectamente. Después del nivel predial aparece el nivel de mercado alternativo. Distintos predios tienen que articular sus producciones y generar un mercado donde no exista la lógica del lucro, un mercado donde el precio sea fijado por nosotros mismos
y donde se genere realmente un mercado alternativo no capitalista. Se genere lo que podría definirse como vacíos de capitalismo, concepto histórico generado con gran potencia que no puedo meterme ahora a desarrollar, pero lo que me basé para definirlo. Bien, después el nivel de sociedad local implica que cuando hay varias comunidades, varios pueblos, donde se han conseguido esos mercados alternativos, entre ellos se articulen, deberán llevarse a cabo la articulación de todas estas disidencias para conseguir una transición agroecológica que termine finalmente con una propuesta a nivel global donde ya funcionen organizaciones como Vía Campesina y los sindicatos de campesinos y de indígenas que funcionan a este nivel y que articulan el establecimiento de propuestas. Aunque la acción agroecológica se desarrolle en cada una de estas niveles de territorialidad, las dimensiones de las que se ha hablado al principio no actúan igual, actúan en todo lugar. Claro, la dimensión ecológica, la dimensión socioeconómica y la dimensión política actúan en todo lugar, desde el predio hasta el nivel global. Vamos a ver cómo. Vamos a empezar por el nivel predial. Propiedad. De propiedad. Propiedad, en la finca. La propiedad. En la finca, la propiedad, que yo llamo predio, pero el predio no se entiende. Propiedades, sí. La propiedad. En la propiedad, fijaros, hay que llegar a hacer una agricultura, ganadería y forestería sin agroquímicos, y aunque tiene un carácter técnico y solo productivo, desde aquí, desde la propiedad, hay que entender las formas de dependencia que genera la globalización económica sobre nuestro trabajo allí. Y hay que denunciar el funcionamiento de la globalización económica, sobre todo entenderlo, para luego ir con esa denuncia que se vaya elaborando a niveles superiores. Sí. El trabajo a nivel de propiedades es un trabajo que en la agroecología llamamos desarrollo participativo de tecnologías en finca. Eso sí se entiende bien, desarrollo participativo de tecnologías en finca. Y ahí es donde se produce la hibridación, el conocimiento científico y el conocimiento local tienen que articularse para conseguir un manejo predial y llegar a demostrar, fijaros, que la productividad sin agroquímicos y de este tipo de manejo es claramente superior a la productividad que el mercado convencional con agroquímicos lleva a cabo. Y es muy fácil de demostrar. Está demostrado en montones de sitios, pero llegar a mostrarlo simplemente viendo, no solo porque los costos de producción de los agroquímicos aumentan mucho, sino porque generan una demanda cada vez mayor de eso, y porque van enfermando más al aire, el agua, la tierra, y perdiendo la biodiversidad. Y todos esos costes nunca se contabilizan. A largo plazo suponen algo brutal para la ganadería y la forestería. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí. Pero lo más importante, fijaros, es esto, lo he puesto con mayúscula. Lo más importante es que se genere un contexto de reflexibilidad. El contexto de reflexibilidad implica que la parcialidad no científica, el conocimiento local,
si es campesino o si es indígena. Si estamos trabajando con un quechua o con una aymara, tenemos que entender que tienen una cosmovisión que rige sus manejos y que tiene un funcionamiento, y que eso puede articularse con lo que nosotros hacemos, pero solo respetando el funcionamiento de sus principios, sin pervertirlos, sin transformarlos, ayudando en lo que podamos después de haberlo entendido. Y la comprensión de ello solo se lleva a cabo después de mucho tiempo trabajando juntos. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión occidental ha determinado que no entendamos montones de cosas que ellos tienen y que nosotros no tenemos, que está incluso muchas veces en nuestros propios sentidos y que implica lo que ellos llaman, cuando nos dicen que no sabemos leer en las estrellas. Ellos pueden entender y predecir lo que va a pasar en el tiempo muchas veces, cosa que históricamente también se ha sabido en todos sitios, pero se ha ido perdiendo como consecuencia de las transformaciones que la agricultura industrializada iba produciendo. El conocimiento local, campesino, indígena, históricamente sabe leer los indicadores que la naturaleza te va dando cuando se producen los cambios en el clima y cuando las estaciones van cambiando y cuando cada parte de la naturaleza te pide hacer cosas que nosotros no entendemos ahora mismo, pero que históricamente se ha entendido en todos sitios. Y tenemos que tener la humildad de aceptar de aquellos que comprenden esas cosas todavía, que nos lo transmitan. Y supone un aprendizaje que tenemos que llevar a cabo. Esto se llama reflexibilidad, el contexto de reflexibilidad. Aceptar nuestra inferioridad desde el punto de vista cognoscitivo para entender cosas que pasan en la naturaleza y que el conocimiento local, campesino o indígena ha mantenido históricamente. En muchos lugares parece que lo ha perdido y que no existe. Pero cuando se vuelve a trabajar con gente que ha sido agricultor por generaciones y que han engañado muchas veces a los técnicos cuando llegan aquí a decirles que tienen que trabajar de esta manera porque les vamos a dar dinero, que vamos con la extensión, y estamos demostrando que nosotros tenemos un apoyo del Estado y tal, te hacen caso y te engañan muchas veces. A mí ha habido muchos, pero muchos agricultores que me han reconocido que han mentido muchas veces para obtener dinero, que les iban a dar apoyos, pero luego no han hecho lo que les decían que tenían que hacer porque sabían que eso perjudicaba su manejo. Y esto es algo que pasa en todo el mundo. Y es algo que la ciencia agronómica pues ha obviado siempre, imponiendo una manera de funcionar las cosas. Bueno, este contexto de reflexividad, aceptando que la parcialidad subalterna, llamamos parcialidad subalterna aquella parcialidad de donde nos estamos moviendo, y es subalterna, ¿por qué? Porque la ciencia trabaja desde el principio, ¿no? Mostrando eso, pero realmente hay que aceptar su superioridad respecto a aquello que nos puede dar para realizar la hibridación tecnológica que podamos llevar a cabo. Sí. Luego es muy importante llevar a cabo los diagnósticos participativos después de haber llevado a cabo este intercambio, que generen estrategias para poder democratizar el conocimiento de la parcialidad subalterna. Que se conozca eso, mostrarlo y darle visibilidad. Y sobre todo, fijaros, lo más importante es llevar a cabo lo que supone el proceso de desmercantilización. Nos han metido
el capitalismo en la cabeza el valorar en términos de dinero todo, incluso el amor, se puede comprar. ¿El capitalismo lo compra todo? No. La mercantilización es un proceso que es muy difícil de llevar a cabo, pero que cuando te has introducido a través de un diálogo de saberes en la lógica del funcionamiento de esa parcialidad subalterna, puedes llegar a comprender. Y lo más importante de todo, el nivel de territorialidad de la propiedad es conseguir la desmercantilización de las semillas. Las semillas no se pueden comprar ni vender. Las semillas es el legado de la humanidad. Entonces hay que enfrentarse a eso. Ahora mismo es ilegal todo lo que hace la agroecología, porque lo hace desde esta perspectiva. Pero la agroecología es subversiva y es ilegal. Pero tenemos que ser ilegales para conseguir esto. No podemos seguir sufriendo lo que está pasando. Aquí también hay que comprar las semillas, ¿verdad? Bueno, tenemos que conseguir desmercantilizar las semillas. Es una monstruosidad. El nivel de comunidad local, fijaros, y ya voy a ir terminando porque llevo más de tiempo que me han dicho, es el nivel donde se crea el mercado alternativo, el mercado alternativo, y donde la dimensión de las tres que he hablado antes, la socioeconómica, es la más importante, y la primera acción agroecológica es que encontrar las respuestas endógenas de la especificidad de donde estemos para evitar la extracción del excedente. La extracción capitalista del excedente es algo que en la finca, en la propiedad, hemos estado estudiando ya. ¿Cómo funciona? Ahí vamos a elaborar un mecanismo para enfrentarnos a eso y evitarlo. Evitar que el intercambio se haga en valores que sea un intercambio de valores de uso, no valores de cambio económico, sino en valores de uso. Luego eso lo puedes traducir a lo que quieras, pero inicialmente la forma de valorar las cosas ha de ser en valores de uso, no en valores de cambio, desde el punto de vista económico. Seguimos. Bien, el objetivo último es llegar a generar asociaciones de productores y consumidores, de tal forma que los diagnósticos participativos que hemos visto que se hacían en finca se puedan llevar a cabo ya periódicamente con aquellos consumidores que se unan al movimiento de acción social que queremos llevar a cabo y que impliquen elaborar estrategias que busquen esta desmercantilización desde un punto de vista más amplio. Seguimos. La dimensión socioeconómica, lo más importante es la utilización de sus respuestas endógenas. Respuestas endógenas que devuelvan la visibilidad a la parcialidad sociocultural desde la que se encuentra. Fijaros, yo hace más de 20 años estoy trabajando en Cochabamba en una facultad de agronomía que se llama AGRUCO. Y es una facultad de agronomía que la agronomía que hace no está basada en el pensamiento científico, está basada en la cosmovisión quechua y aymara. Y enseñan agronomía así, funciona la agronomía así. Y la agronomía se aprende cuando los estudiantes, después de estar en aula durante una semana, se van durante un mes entero al altiplano y viven allá arriba con los agricultores, durmiendo en sus propias casas, y viendo cómo trabajan y lo que hacen y aprendiendo de ellos. Después de estar 2 meses o así, vuelven y se hace un análisis de todo eso para intentar hacer lo tuyo y ver cómo puedes aplicar eso donde vayas a hacerlo después. Y así se va elaborando formas de conocimiento distintas, pero a la cual nuestro conocimiento
científico y nuestra mentalidad moderna puede aportar cosas, pero ya dándonos cuenta que la reflexividad con la que tenemos que actuar nosotros es la que ellos lleven la iniciativa de su trabajo allí. Luego veamos nosotros donde vamos a trabajar cómo aplicamos eso. Pero ya tenemos ese input tan importante. Seguimos. Bueno, esto es una parte muy delicada y me da miedo meterme porque es la parte más delicada. Fijaros, es la definición de la investigación, acción participativa desde la agroecología. Y lo más importante es lo que os decía que hay que hacer en la finca para conseguir la reflexividad. Esa reflexividad, aquí está, he tratado de explicarlo de una manera más amplia. Porque fijaros, implica una transformación radical de nosotros somos, desde la ciencia, somos un sujeto que va a trabajar en un lugar con un objeto, y ese objeto está en la naturaleza. Y nosotros, desde la ciencia, tenemos que ser objetivos. Nosotros, desde la ciencia, tenemos que ser un observador neutral de lo que sucede y externo a esa realidad que investigamos. No podemos introducirnos dentro. Por el contrario, en la agroecología lo que hace es todo lo contrario. La reflexividad de la que se ha hablado implica que el sujeto que actuaba tenga que actuar como un observador de todo lo que está pasando y que se sienta como un sujeto incompleto que actúa situado en una realidad que está cambiando lo que él pensaba que era el propio objeto de investigación, que es el que se transforma en sujeto, porque es el que tiene que modificar su realidad. Sí. Es un poco complejo, pero lo voy a dejar para que lo penséis despacito. Y la idea de reflexividad, que os digo que es clara, es reconocer nuestra incapacidad de introducirnos en otras parcialidades socioculturales, porque estamos impregnados de la modernidad capitalista que nos ha hecho como somos, y que nos impide resolver los problemas que la ciencia no puede resolver por la crisis civilizatoria que hemos visto fundamental. La reflexividad de los procesos de investigación consiste precisamente en esto, en aceptar que la realidad no es algo definido, sino que la realidad es producto y componente de una dinámica de estructuración del conocimiento. Lo más importante, fijaros, es que cuando nosotros hacemos teoría, en el mismo proceso de construir, estamos transformando el papel del sujeto en la construcción del conocimiento. Entonces, somos un objeto modificador de aquello con lo que estamos trabajando. Lo estamos modificando al darles nuestra teoría, que ha sido ya manipulada por nuestra manera de crearla. Esa teoría la tenemos que crear con ellos y viendo cómo se puede y se tiene que adaptar a su realidad o generar completamente nuevo. Bien, el rol del investigador tiene que ser resituado en el contexto de las demandas de la identidad sociocultural con la que trabaja. Esto es lo importante. Nuestra intervención tiene que tener la dimensión de la reflexibilidad, intervenir, pero a través de la acción que ellos vayan llevando a cabo y que nosotros vayamos siguiendo como un
sujeto que actúa, eso, un investigador, pero situado por ellos donde están y cómo están, y con su propio conocimiento. Seguimos. Por tanto, fijaros, el conocimiento local es el insumo más importante para generar el desarrollo. Precisamente el fracaso de todo el proceso de desarrollo ha sido eso. Hemos intentado dar lo que nosotros somos a otros, y no es imposible. Y la parcialidad sociocultural es lo más importante, porque en esa parcialidad sociocultural existe lo específico que puede determinar que desde lo endógeno, es decir, desde ellos mismos, se vayan construyendo las cosas. Bien, voy a ir más deprisa porque ya estoy muy cansadito y ya la parte esta última no es tan importante. Lo importante es crear sistemas agroalimentarios locales, fijaros, donde muchas veces haya que crear instituciones, recrear instituciones a través del desarrollo endógeno de la sociedad local, introducir la reflexividad consciente de la que hemos hablado antes y articular las diferentes experiencias agroecológicas a ese nivel de territorialidad. Es una sociedad local, son muchas comunidades que juntas se articulan para dar visibilidad a una respuesta endógena generalizada y que dé esa visibilidad parcial sociocultural a esa parcialidad. Sí. La dimensión estatal implica, la dimensión política es lo más importante, y aquí la estrategia de democratización del conocimiento, fijaros, no tiene que ir solo a los consumidores, son los productores y los consumidores los que tienen que dirigirse al conjunto de la sociedad para que incidir participativamente en generar políticas públicas adecuadas a llevar a cabo estos cambios. Esto requiere un abordaje integral de todos los procesos. Esto requiere la búsqueda de una transición agroecológica para obtener la sustentabilidad global. Así pues, todos los actores involucrados están ahí, pero también están diferentes instituciones públicas de la sociedad civil que no tienen nada que ver a lo mejor con la agroecología, pero que realmente a través del proceso de democratización que hemos ido haciendo al mostrar la importancia de nuestra acción y la necesidad de que la agroecología se imponga para evitar que nos sigan envenenando como hasta ahora, pues llevemos a cabo esta dimensión participativa de las políticas públicas. Bueno, aquí la participación decisoria era lo que ponía la Constitución de 1988 de Brasil. Caporal, ¿te acuerdas? Cuando actuamos con Olívio Dutra, lo intenté llevar a cabo. Y eso lo saqué de ahí, porque aquello para mí significó muy importante, lo que se intentaba hacer. Después, todo lo que hicimos se desmanteló. Seguimos, bueno, la territorialidad global se nos escapa ya, pero lo importante es la búsqueda de una soberanía alimentaria, que es algo que lo único que podemos hacer nosotros es en lo que llamaba Boaventura de Sousa Santos, identificar los ámbitos de sustracción y contracción del mundo, cómo invisibilizan todo, y lo importante es articular las diferentes experiencias agroecológicas existentes para enfrentarnos a esa ocultación moderna, superando la invisibilidad. Esto es una agroecología, yo lo he llamado así, de las ausencias y las emergencias, porque realmente el argumento que he introducido es el de Boaventura de Santos Sousa cuando habló de aquellas cosas que os dije antes, pero son respuestas endógenas que pueden desarrollarse en las distintas parcialidades socioculturales y desplegarse a través de vía campesina y de la acción de los sindicatos globales que pueden trabajar en este sentido. Iba a terminar definiendo algo que me gusta mucho, pero que ya estamos todos muy cansados, lo voy a hacer muy deprisa. Deciros lo importante que es
considerar las dimensiones, las raíces epistemológicas de la agroecología. Es decir, dónde se genera el conocimiento de la agroecología. Sí. Fijaros, la agroecología se genera desde unas raíces científicas que están en verde y de unas raíces sociales que están en rojo. Y aquí hemos puesto las tres dimensiones de las que se ha hablado antes: la técnico, ecológica y agronómica, la socioeconómica y cultural y la política. Bien, en la dimensión ecológica y técnico-agronómica, la ciencia puede darnos desde la ecología montones de cosas para entender el funcionamiento de la naturaleza. La agronomía, antes de que la revolución verde entrara y llegara a la perversión de decirnos que había que echar veneno para producir, pues tiene montones de cosas que tenemos que utilizar y que son muy válidas, por supuesto. Entonces, luego aparece la agricultura ecológica, que hay muchos estilos de agricultura ecológica. La permacultura, la biodinámica, montones de sistemas de agricultura ecológica. Algunos aceptan, trabajan desde la ciencia, pero otros lo hacen desde otras parcialidades que no nos importan porque no son útiles, nos sirven, muy bien. Pero luego el conocimiento de los indígenas y campesinos es la fuente epistemológica más importante, como hemos visto hasta ahora. Yo creo que en la charla que os he dado he intentado daros esto. La dimensión socioeconómica y cultural es muy importante hacer una crítica a lo que históricamente han sido las teorías del desarrollo. Porque desarrollar algo ha sido introducir una agricultura industrializada y destrozar la naturaleza. No obstante, desde las teorías del desarrollo aparecieron técnicas participativas que luego la agroecología ha utilizado con mucha fuerza. Y que luego aquí hay antecedentes muy importantes a través de lo que es la teología de la liberación, el trabajo de Franz Borda. Hay precedentes súper importantes. Pero aquí los pueblos indígenas y el campesinado dan una aportación muy importante. Pero yo diría que desde el punto de vista científico, la economía ecológica ha hecho una contribución fundamental. Si os introducís a la crítica que hace al funcionamiento de la naturaleza actual y de la sociedad a través de la economía que vivimos, la crítica que la economía ecológica hace a la economía científica convencional es total y demuestra que es absolutamente falso los principios desde los cuales se muestra. Y esto no nos lo enseñan en las universidades normalmente, y es muy importante que llegue a ellos. La dimensión sociopolítica aparece, fijaros, fundamentalmente en los movimientos sociales y en la búsqueda de una mayor equidad. Yo creo que la aportación de los movimientos sociales a la agroecología ha sido muy importante. Los movimientos sociales nos han dado lo que yo puedo definirse como los elementos de referencia éticos, ¿no? No se puede, o sea, la tierra en la que nosotros trabajamos no es nuestra, es el legado de nuestros nietos. Fijaros, esto que os estoy contando es algo que los indígenas de montones de parcialidades culturales dicen siempre. Tenemos que devolver a la generación siguiente lo que nos han dado mejorado. Nosotros vamos a dar porquería desde lo que la agricultura industrializada está haciendo, el cambio climático, lo que hemos mencionado. Bueno, hay la sabiduría histórica a través de los movimientos sociales ha introducido unos elementos de equidad fundamentales para la dimensión sociopolítica. Y luego una nueva ontología y epistemología aporta la ecología política como una estrategia de cambio donde aparece
una dimensión de raíz social y una dimensión de raíz científica que se aglutinan como una aportación importante. Bueno, y con esto, después aparecen los estudios campesinos, que históricamente aparecen en todos sitios, y aquí no déjalo. Y el concepto de soberanía alimentario construido desde los movimientos sociales, ya como fue la vía campesina, que fue quien lo llevó a definir. Pasa porque yo voy a dejar esto, y aquí pongo la bibliografía desde la que yo me he basado para llevar a cabo esta sigue pasando. La naturaleza, ¿no hay más bibliografía? ¿Solo eso? Pues está incompleta, lo siento, pero lo voy a dejar. Bueno, muchas gracias y espero...